Hola, Alta. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien todas y todos? Sin problema, Raquel. Oh, perfecto. ¿Quieres que empecemos ya, Alta, o quieres que esperemos algunos minutos? Si podemos ir empezando para, creo que tenías participaciones pendientes. Sí, Perfecto. por favor. Si están las personas que no tuvieron oportunidad de participar, con todo gusto, por favor, ahora. Creo que no están, ¿verdad? Ay, No, si quieres continuar con tu presentación. perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ay, dejen tomar un poquito de agua, porque está haciendo mucho calor. De nuevo, pues agradecerles el esfuerzo que hacen y su interés en el curso. Hoy es nuestra última sesión y más allá de tener como referentes fijos o digamos como, pues, o sea, un camino ya bien estructurado o pensado, más bien creo que es importante que pensemos que podemos ir sacando como ideas e ir adaptándolo a nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, la sesión pasada estaba compartiéndoles yo esta presentación, nada más para recordar, ¿no? Cuál iba a ser como lo que se quedó pendiente. Les hablé un poco ya de mi experiencia personal y de las críticas que se tienen que hacer a la tergiversación de la idea de la experiencia personal. Pensar en el acceso de las mujeres a la educación como un proceso que ha sido histórico y que ha sido colectivo. Pensar en los sesgos, límites y posibilidades. Ya vimos algunos a lo largo del curso. Ciertamente cuando hablábamos, veíamos estas cifras sobre el acceso de las mujeres a las universidades, que les decía yo, es el referente que yo tomo en consideración porque es donde he tenido más experiencia y porque me parece que es el escenario donde se han entretejido pues movilizaciones bien interesantes los últimos años. Bueno, después comenzaré como con esta parte bien importante sobre los costos que tenemos que pagar las mujeres cuando decidimos ilustrarnos, ¿no? Cuando decidimos pues, estudiar, cuando nos colocamos desde o como agentes sociales, políticos, culturales que van construyendo conocimiento, pensar en las mujeres como sujetas cognoscentes y cognoscibles, es decir, que podemos generar conocimiento, pero que también es necesario que haya marcos que problematicen nuestra condición. Pensar en estos conceptos de la ética y la equidad en el aula. Uno de los elementos de la pedagogía feminista es sin duda que debemos tener la cotidianidad como un marco de análisis, pensar sobre las alianzas y también sobre algunas propuestas fuera de las aulas, ¿no? Creo que vale la pena que regresemos como esta parte de la presentación, por si hay como algunas cosas que necesitamos recordar o puntualizar. Creo que como nunca tenemos que entender a qué nos referimos con esta crítica hacia la banalización de la experiencia personal, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado la expresión del movimiento feminista que dice lo personal es político? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que varias personas aquí, ¿no? ¿Alguien podría, de quien haya escuchado el concepto, o no el concepto, sino esta frase, podría compartirnos qué es lo que ha escuchado que significa o implica? ¿Alguien lo sabe? Lo personal es político. Jime, por favor.
Hola, hola Raquel, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Jimé hermosa. Pues gracias a todas también. Pues tiene que ver con que nuestras experiencias personales se vinculan con también estructuras sociales y materiales que incluso van más allá de nuestra propia individualidad. Y digo, qué bueno que retomas esto porque luego yo sí veo como muchas inconsistencias dentro de esta consigna y tiene más bien que ver con que no hay una salida individual a nuestros problemas colectivos, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias, Jimé. Ahora voy como entretejiendo lo que todas nos compartan, pero muchas gracias, Jimé hermosa. Gracias. Hay dos manitas levantadas, ¿verdad? Que quieren compartirnos al respecto. Hola, Hola, ¿qué tal? gracias. Estoy muy contenta de verte nuevamente. Ay, qué bueno. Gracias, A yo ver, también. Kate Millett desarrolló esta frase súper poderosa, y digo desarrolló porque ha surgido precisamente el feminismo radical a través de esta teoría de la política sexual, donde lo personal es político, ¿no? Donde si bien el dominio de la mujer se da sobre todo el ámbito privado, tal situación, y privado puede ser tu casa, tu escuela, tu pareja, etcétera, tal situación sale, traspasa a lo público, ¿no? O sea, no puedes tener un comportamiento benéfico o en contra de la mujer si no lo haces político, porque entonces no tiene el impacto y el desarrollo de todas con todas, que esto es lo importante del feminismo radical, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Sí, dices algo bien importante, solo antes de que se me vaya, porque ya tengo las ideas muy enredadas con tanta cosa virtual y incertidumbre. Muchas gracias, querida, por tu participación. En efecto, Kate Millett es una de las grandes teóricas del feminismo radical, es una de las madres de la teoría feminista. Ahí nada más vale la pena recordar que lo personal es político es el nombre de un ensayo escrito por Carol Hanisch. Si ustedes lo buscan así, lo personal, Personalist Political, van a ir al sitio, que es una organización de esta pensadora que es poco reconocida dentro de la genealogía del feminismo radical, que afortunadamente pudimos recuperar en el curso anterior que dimos sobre feminismo radical, y que me parece que hoy día es una de las feministas más lúcidas que podemos encontrar. Es crítica del imperialismo estadounidense, del colonialismo, del capitalismo, de justo esta exacerbación de este individuo posmoderno, ¿no? Entonces, es una autora que tenemos que recuperar, pero que les digo que no es visible, justo porque como fue tan crítica siempre con los grupos políticos, pues ya saben que cuando una es crítica es incómoda. Entonces, pues bueno, ya sabemos cuál es el resultado, hay procesos de silenciamiento, pero sí, en efecto, Kate Millett es una de las grandes teóricas y que fue entretejiendo esta teoría radical, y el nombre del ensayo de Carol Hanisch pues es esto, lo personal es político, y tiene que ver justo con lo que ya nos compartían ustedes dos. Muchas gracias ambas, y me parece que hay una manita más levantada, ¿verdad? Para esto, para enriquecer la reflexión sobre esto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me parece que esta cuestión de lo individual es político se refiere a que no solamente es mi problema, sino es el problema de todas las mujeres, como en esta cuestión de la violencia en la que nos encontramos sometidos cotidianamente. No solamente me pasa a mí dentro del hogar, sino les pasa a la gran mayoría de las mujeres, porque justamente tiene que ver con estas estructuras de poder, con estas estructuras verticales en donde hay relaciones de dominación. Entonces, no podemos hacer una situación privada cuando nos compete a todas en lo general. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti, Refugio, muchas gracias. Y sí, en efecto, todo lo que... Creo que ya no hay más participaciones, ¿verdad? Solamente había visto 3 manitas. Creo que ya no hay más. Tenemos una más, Raquel. Ah, perdón. Gracias, Alta. Ay, hola, pues nada más como algo rápido,
porque también creo que se trata de que no se queden como anécdotas individuales, sino que situar esta experiencia individual dentro de una estructura y que está situada, bueno, que está dentro de un contexto que ha sido histórico, y creo que eso sería lo que aportaría. No, muchas gracias. Y es una gran aportación. O sea, aparte de lo que ya amablemente señalaron todas, tú estás dando una clave bien importante que es histórico, ¿no? O sea, si no tenemos una mirada crítica histórica, pues nos estamos perdiendo más de la mitad de la película, ¿no? Porque en efecto la opresión de las mujeres ha sido construida a lo largo de la historia y evidentemente no ha tenido los mismos mecanismos. Algunos se repiten, algunos no, o algunos se van transformando y se vuelven sutiles, ¿no? Para la identificación. Pero ciertamente el feminismo radical, que recupero esta mirada, no porque sea la única que haya cuestionado esto de qué tanto lo individual nos va normando y que es como ese lugar donde vamos a poder tomar decisiones, nada más sin influencia de otros elementos complejos. Entonces, el feminismo radical comienza analizando la experiencia de las mujeres, no solo en el ámbito público, ¿no? Porque se preguntaban, bueno, hay ya cierto marco político que ha posibilitado que las mujeres tengan acceso a ciertos derechos, pero pues sigue habiendo desigualdad, ¿no? Y las mujeres siguen presentando, digamos, malestares, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad en las mujeres, hay insatisfacción, no están decidiendo desde un lugar de libertad. Entonces, por eso el feminismo radical recupera la experiencia en el espacio privado doméstico y en efecto tiene que ver con todo esto que ustedes certeramente señalan, ¿no? Esto de que lo personal es político es que habrá un punto de encuentro en donde las mujeres compartamos una experiencia parecida por el hecho de ser mujeres, ¿no? Esto, desde la genealogía de la teoría feminista, se sitúa a partir de un cuerpo sexuado, significado, o sea, cargado con cierto valor, y que a partir de ahí se empieza a generar un montón de mecanismos de opresión y que nos ha llevado a estar en desventaja frente a la otra mitad de la humanidad, ¿no? Por eso es bien importante entrecruzar o entender la genealogía del feminismo radical con, por ejemplo, todos los postulados que nos regaló Simone de Beauvoir, que era existencialista cuando escribió El segundo sexo, y que ella habla de esto del cuerpo vivido, ¿no? De la importancia de recuperar la experiencia del cuerpo desde las mujeres. Y la otra escuela de pensamiento filosófica bien importante que nutrió a las ciencias sociales, pues fue la fenomenología, ¿no? Que es esta escuela alemana que después se fue llevando a otros rincones del mundo. Pienso en el caso de Estados Unidos, entonces que empieza con Husserl y con otros maestros y que después Berger y Luckmann publican este libro, La construcción social de la realidad, que yo se los recomiendo mucho porque me parece que es un buen ejercicio que hacen Berger y Luckmann desde la sociología, recuperando esta raíz filosófica de la fenomenología y que explica qué es esto de la experiencia, ¿no? Cómo recuperar la experiencia de las y los sujetos, pero tratándose de un ejercicio riguroso. También hay que pensar que cuando surge la fenomenología a finales del siglo XIX, pues el mundo era muy distinto, ¿no? Había una discusión distinta en cuanto a las ciencias sociales. Pero lo digo porque de repente hay algunas afirmaciones sobre que todo es una construcción social, pero en realidad se nombra de descontextualizado y no se toma en consideración a qué nos referimos desde la genealogía a esto de la construcción social. No es que la construcción social sea un relativismo o que esté centrado únicamente en la percepción de los sujetos, de las sujetas. Ojo, no es eso. Y como bien por ahí decía Metzl, en realidad la experiencia de las mujeres, bueno, de todas las personas, pero aquí me referiré a partir de la mirada feminista, la experiencia de las mujeres se recupera a partir de la teoría feminista, que también hay que entender cómo se construyó. O sea, la teoría feminista tiene una epistemología distinta a la ciencia tradicional, porque en la ciencia tradicional, pues las mujeres ni siquiera estábamos siendo tomadas en cuenta, pues incluso estaba en cuestionamiento nuestra condición como humanas, ¿no? Entonces, bueno,
se van construyendo estos conceptos, estas categorías en función del propio malestar de todas, ¿sí? Y también con mucha rebeldía, porque pues hasta la fecha nos van cuestionando nuestras categorías y las van tomando, se las roban, las manosean, las descontextualizan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y entender la historia justo de la teoría feminista. Cuando a mí me dicen, bueno, quieres revisar como cierto fenómeno, ¿no?, social, y ya le preguntaste a las protagonistas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, sí, les preguntas, pero ¿desde dónde o con qué o qué es lo que pretendes obtener de ese ejercicio fenomenológico, ¿sí? O sea, yo se los digo, por ejemplo, a partir de mi propia experiencia, pero además repitiéndolo a partir de la experiencia con otras mujeres con las que he trabajado y he dado acompañamiento. Cuando una mujer vive violencia de género, que hay que recordar que la violencia de género es la violencia contra las mujeres y las niñas, tú no tienes aún las herramientas para identificar que estás viviendo violencia. Y lo que pasa muchas veces es que aunque las tengas, hay un proceso de resistencia, porque hay un estigma acerca de ser víctima, ¿sí? Y además en el caso de las mujeres, pues hay una exigencia, ¿no?, de ser perfectas. Hay también un mecanismo histórico que ha sido la culpa como mecanismo de control social, ¿sí?, y político. Entonces, reconocerte como víctima de violencia es como si estuvieras reconociendo que estás en un lugar con menos valor con respecto a los hombres, porque nuestra mirada sigue siendo androcéntrica, ¿no? Los hombres como referente de la humanidad. Pero no es así, o sea, en realidad el reconocernos como víctimas o que estamos siendo oprimidas, que hay un abuso sobre las mujeres, no nos está infravalorando, al contrario, nos está dando o surge de un ejercicio de análisis muy profundo que nos hace determinar e identificar la desigualdad. Entonces, yo les invito mucho a que repensemos qué es esto de recuperar la experiencia de las mujeres, ¿no? Ahora hay un tema y que tiene mucho que ver con las pedagogías feministas, ¿no? Y que tiene que ver con la fase que estamos viviendo del capitalismo y justo con esta falacia de reproducir que los seres humanos decidimos en libertad. Quiero decir que, bueno, no lo voy a poner a discusión porque no es el tema del curso. Yo soy una feminista abolicionista de cualquier forma de explotación hacia las mujeres, y llámese laboral, intelectual, sexual, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se hacen estas discusiones acerca del activismo o la política pública y que nos dicen, bueno, ya le preguntaste a las trabajadoras sexuales sobre por qué están ahí, porque a muchas les gusta, porque muchas están ahí por decisión, ¿no? Bueno, y yo pregunto, sí, órale, les pregunto y luego, o sea, voy a validar todo un sistema de explotación a partir de lo que recupero de algunas personas, o cómo se recupera, cómo se construye ese ejercicio científico, fenomenológico, feminista. Bueno, pues es a partir de la teoría feminista, ¿sí? Y que además tenemos, gracias al trabajo empírico que hemos hecho las feministas a lo largo de la historia moderna, pues tenemos ahí un banco de datos, ¿no?, enorme, que nos permite afirmar, en efecto, que la mitad de la humanidad está oprimida. O sea, no son ocurrencias, no son sospechas, ¿no? Es algo que tajantemente hemos visibilizado a partir del ejercicio científico y del activismo. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, pues pregúntale unas cuantas, ¿no? Y que además, volvemos a lo mismo, esa mirada sobre el mundo está permeada por una serie de mecanismos de defensa, por supuesto. O en algunos casos también, pues está permeada por un privilegio de clase, ¿no? En donde creo que a partir de mi propia experiencia puedo esencializar o generalizar la experiencia de las demás mujeres. Entonces, cuando yo veo que incluso organismos internacionales avalan estas cifras, en donde más del 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son niñas y mujeres, pues, ¿saben? Entonces ahí hay una evidencia científica. Y si yo lo contrasto, ¿no?, con respecto a estas experiencias, pues ahí va a haber o sea, vamos a encontrar la rigurosidad o vamos a contrastar estos testimonios. Entonces, en efecto, como dijeron por ahí, la experiencia de las personas no son anécdotas, ¿sí? No es solo vomitar nuestro malestar
que digo, se vale, pero es otro tipo de ejercicio, no es científico, es más bien catártico, ¿no? Y lo que hacemos es recuperar la experiencia de todos. Entonces va a haber ese núcleo de opresión en donde todas las mujeres nos vamos a encontrar, sin excepción, que comienza por la opresión del cuerpo, y eso Marcela Lagarde lo nombra condición de género, ¿sí? Yo les invito, si les interesa profundizar sobre esta herramienta metodológica, consulten en los cautiverios de las mujeres, cuando Marcela construye el aparato metodológico de la investigación y que nos explica qué es esto de la condición de género. Es esto que acabo de explicar. Viene después la situación de género, que son estas particularidades, que ahí sí es donde encontramos las diferencias entre las mujeres, ¿no? La edad, la corporalidad, en cuanto a, pienso, en el tamaño del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay un cuerpo gordo, cuando hay un cuerpo delgado, en el color de la piel, ¿no? También en pues, los capitales con los que contamos, intelectuales, económicos, ¿sí? Entonces, finalmente de la suma de la condición y la situación, derivará la posición de género, que es ese lugar que ocupamos dentro de la estructura social, que no deja de ser compleja. Por supuesto que la condición, situación y posición de género se debe contextualizar e historizar. No es que surja espontáneamente o que se repita de manera idéntica, ¿sí? A mí me gusta más la propuesta de Marcela Lagarde, porque me parece que nos posibilita más el análisis de las ciencias sociales que el enfoque de la interseccionalidad, que bueno, ahí ya decíamos, es la intersección entre sexo, raza y clase, y que además ya lo he dicho varias veces, perdón que parezca disco rayado, pero no está de más, la creadora, que es la abogada Kimberly Crenshaw, ella ha dicho, es un método que yo creé para un litigio estratégico para trabajadoras en huelga en Estados Unidos, trabajadoras afrodescendientes. ¿Sí? Entonces corresponde a una epistemología distinta y que más bien tiene que ver con este extractivismo que hay sobre la teoría feminista y que por ahí hay agentes que van pues como rapiña, tomando elementos de la teoría feminista, descontextualizándolos, reproduciéndolos irresponsablemente, moldeándolos a conveniencia, ¿no? Y bueno, pues también a veces incluso agentes políticos del Estado lo hacen. Por eso es bien importante recuperar estos espacios de formación académica, ¿sí? Y ojo, yo sé que la academia es problemática, ahora yo les mostraré como parte de mi experiencia como estudiante de doctorado. A mí me queda clarísimo que es muy conflictiva, es violenta, pero también me parece bastante falaz que se insiste en que, ay, no, desde la... No, o cállate académica, o tú te crees mucho, eres arrogante porque la academia, no sé qué. Bueno, parece que no podemos despreciar la herencia que las ancestras desde la academia han creado. Más bien lo que criticamos son las prácticas de poder, las prácticas discriminatorias dentro de la academia. Pero no me digan que eso no pasa en otros ámbitos sociales. O sea, el activismo está lleno de eso también, ¿no? Entonces, y así un montón de, incluso la comunidad, muchas comunidades tienen esos problemas de desigualdad y de asimetrías, ¿no? Entonces, ojo con despreciar así de forma arbitraria la academia, así como una abstracción sin caracterizarla, porque finalmente es a partir de la academia o de los espacios académicos que las mujeres se los han ganado además con mucho esfuerzo, ¿sí? Haciendo alianzas políticas, haciendo sacrificios incluso en algunos casos, como para que eso arbitraria y caprichosamente digamos que no vale o no cuenta. Finalmente, la teoría feminista tuvo un diálogo muy rico entre la realidad, el trabajo de calle, la academia, la filosofía, en fin, y se fue entretejiendo toda esta serie de conceptos y categorías que problematizan la condición de las mujeres, ¿sí? En ese sentido, y perdón por como quedarme mucho tiempo en esto, pero que me parece muy importante que lo entendamos, hay que repensar esto de la experiencia personal. O sea, no es nada más la experiencia que yo tengo para medir el mundo, insisto, o no es la experiencia de unas cuantas, de unos cuantos, y que por eso ya podemos esencializar o generalizar la experiencia de todas y todos, ¿sí?
la experiencia se construye a partir de un marco teórico, ¿sí? No es el anecdotario, como por ahí correctamente dijeron. Entonces no hay un sujeto neutro, ¿sí? Ya decíamos también la sesión pasada que estos marcos posmodernos han sido muy problemáticos, porque si bien se critica la presencia de un sujeto hegemónico, que en este caso pues, es el sujeto occidental, hombre, racional, propietario, o sea, esta línea androcéntrica que ha tenido o que ha forjado las bases de la civilización occidental, una cosa es criticar eso, pero cuidado, ¿no? ¿Qué pasa cuando en plena discusión sobre el neoliberalismo, las crisis económicas, la caída de la URSS, ¿no? O sea, varios hay procesos muy complejos. De repente, algunos académicos afirman que hay un fin de la historia, ¿no? Y ahí, ojo, porque Sheila Javid, Nancy Fraser dicen, es ahí, en ese contexto donde la historia de las mujeres comienza a tener visibilidad, es donde se empieza a recuperar y se empieza a compartir en distintos espacios. Entonces a mí que me vengan con que, saben, pues no sé, se está como visibilizando ciertas colectividades, que bueno, pues sí está muy bien, pero las mujeres no somos una colectividad, las mujeres somos la mitad de la humanidad, ¿sí? Entonces nosotras, si se fijan, no hablamos desde lo individual, sino desde lo personal. Ahí hay una clave epistemológica bien importante. ¿Por qué? Porque persona no es solo una palabra que encontramos en el diccionario. Persona es un concepto filosófico y político muy complejo, ¿sí? Las mujeres no siempre hemos sido valoradas como personas. Por eso, al nombrarnos personas humanas, ¿sí? Ahí estamos recuperando toda esta movilización histórica que hicieron las mujeres, las ancestras, para construir el paradigma de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pues mucho cuidado con esto, por favor. Sin embargo, sí que creo que es importante que recuperemos nuestra propia experiencia, pero anclada a partir de una genealogía. Es bien importante que trabajemos desde ahí, ¿sí? Porque lo que hemos aprendido, pues no lo aprendimos espontáneamente o porque nos llegó ahí la inspiración del cielo. Tuvimos que haberlo leído de algún lado, ¿no? Tuvimos que haber recuperado a partir del trabajo de algunas maestras. Entonces, y digo en femenino, porque volvemos a lo mismo, las mujeres no tuvimos acceso a la educación, al igual que los hombres, y cuántas veces la obra de las mujeres tenía que ser firmada con un seudónimo, con un nombre de hombre, o eran los propios esposos, compañeros, familiares de las mujeres quienes se apropiaban de sus aportaciones y las firmaban, ¿no? Entonces, hay que hacer urgentemente esas genealogías. Como dice por ahí Marcela Lagarde, en una entrevista que le hicieron, o bueno, que fue publicada la semana pasada, no somos huérfanas, ¿sí? Las mujeres tenemos nuestras propias genealogías y hay que recuperarlas. Por lo tanto, hay que pensar en qué nos ha funcionado a lo largo del tiempo y qué hemos modificado, ¿de acuerdo? A partir de nuestra praxis docente, nuestra praxis como activistas, como personas comunicadoras. Es bien importante que lo recuperemos, pero insisto, anclado a una genealogía. Decíamos también en la sesión pasada que no hay sujetos neutros o neutras dentro del aula y que pues no es lo mismo que por supuesto esté una mujer al frente que un hombre. También pienso en la composición de ese grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mayoritariamente se trata de mujeres, de hombres, en una carrera feminizada, en un área de conocimiento que ha sido hostil con las mujeres? Ahora yo les compartiré algo al respecto. Y también esta parte, ¿no? Decíamos el cuerpo vivido como docente, o sea, la violencia que vives como sujeta de género y que ahí está presente y que también problematizábamos la sesión pasada. ¿Cómo se puede hablar de un ejercicio político como es la pedagogía feminista pleno si no hay una garantía de condiciones dignas para las personas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Además, sí hay acoso y hostigamiento sexual hacia las docentes, ¿no? Ay, perdón, es que cerré un poco el micro porque pasó el fierro viejo, que ya ven que es patrimonio de la Ciudad de México, entonces no quería que se escuchara porque estaba muy fuerte.
Bueno, entonces también les compartí esta genealogía que poseo desde mis tíos abuelos normalistas en Hidalgo, y una tía abuela también. Yo empecé a los 24 años a dar clases formalmente, entonces este año les decía, cumplo 15 años como docente, lo cual, bueno, me da mucha alegría porque ha sido una experiencia súper enriquecedora, a veces muy frustrante, pero definitivamente no la dejaría, ¿no? Me gusta mucho ser docente, creo que desde esos espacios se puede incidir un montón y bueno, pues ahora les compartiré como algunas cosas que yo he aprendido, ¿sí? Bueno, rápido, es porque esto ya lo habíamos visto. Eso, las mujeres hemos vivido opresión, exclusión y discriminación. Hemos pasado por estos 3 procesos que problematizábamos en las 2 primeras sesiones. Por lo tanto, no ha sido un camino fácil, ¿no? Quien banalice esta trayectoria, pues se está perdiendo también mucha de la historia de las mujeres. Hasta la fecha sabemos que tenemos que jugar y muchas, o más bien que tenemos que enfrentar muchas batallas, ¿no? Hasta la fecha, en pleno siglo XXI, con ya varios mecanismos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, sigues habiendo pues en algunos espacios casi una cacería de brujas y una cancelación de muchas mujeres que son críticas y que no se están alineando con el poder patriarcal, ¿no? Entonces, no es un camino fácil y yo, pues, les pediría que pensáramos en esas trayectorias académicas de las mujeres, tanto como docentes, como alumnas, y bueno, pues como otras aliadas que están ahí paralelamente dando batalla, ¿no? Entonces, insistir con que la opresión es situada y si queremos usar esto del enfoque de interseccionalidad, pues sí, pero cuidado, porque la propia autora ya señalé yo esta puntualización, y la otra alternativa pues es que utilicemos la propuesta de Marcela Lagarde, reitero que está en el aparato metodológico de los cautiverios de las mujeres, y bueno, pues hasta la fecha el acceso a la educación para las mujeres y las niñas no es un derecho garantizado en un montón de regiones del mundo, aunque como en nuestro país decíamos, hay una normatividad, un principio de igualdad y la obligatoriedad de la educación hasta el bachillerato, la preparatoria, pues eso a veces es como letra muerta, ¿no? Porque no hay un montón de mecanismos que imposibilitan, que obstaculizan que las mujeres puedan acceder a la educación. E incluso, a ver, cuando hablamos del cuerpo vivido y que entendamos la opresión que se va entretejiendo desde ahí, vamos a pensar incluso en estas niñas, ¿no? Creo que alguna vez cuando Marcela Lagarde nos daba clase y que acababa de ocurrir esta tragedia del terremoto en Haití, ella decía, ¿no? Si pidiéramos, por ejemplo, un avión lleno de toallas sanitarias o de tampones para las mujeres de Haití, dirían que somos unas exageradas o nadie lo va a pedir porque no lo ven como una necesidad, ¿sí? Pero bueno, las mujeres sabemos perfectamente a qué nos referimos con el proceso de la menstruación, porque, ya ven, es una experiencia personal que está anclada a un proceso estructural. Entonces, ¿cuántas de las niñas no pueden acceder a la educación por eso? Porque no hay recursos económicos, porque hay un estigma sobre ellas, porque no tienen ni para una toalla, ¿no? Para un tampón, menos para una copa. Y eso cómo va generando exclusión, discriminación, ¿sí? Entonces no está garantizada por distintas razones. Y hablando de esto, pues de los obstáculos, que también ya hemos visto algunos, ¿no? Como este ejercicio de violencia, que no es que esté aislado, es un continuum de la violencia contra las mujeres, ¿sí? ¿Y qué es esto del continuum? Bueno, que en realidad también caemos en el error metodológico, político, de situar los casos de violencia como hechos aislados. Y en realidad es que cuando tú revisas la biografía de las mujeres, vas a ver un montón de experiencias llenas de violencia.
pienso en el caso de las mujeres que han sido asesinadas o maltratadas por sus parejas, y entonces está este juicio moral de las sociedades patriarcales, más sumado a esta falacia de la gente decide con libertad, el pobre es pobre porque quiere, a las mujeres les gusta estar con violentos, ¿no? Bueno, en realidad no es que esa mujer haya caído espontáneamente con ese violento, no es que lo haya conocido y pues ya está, no, 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 hay un condicionamiento desde la niñez para pensarnos como seres para los otros. Y además, ahí recuperando el poema de Rosa María Rofiel, ¿no? Que se llama Una vez quise ser hombre, que se los recomiendo, es un poemazo y que te rompe el corazón cuando lo lees. Y ella dice, ¿no? Bueno, pues es que desde niñas nos enseñan a amar a los hombres, aunque los hombres no nos amen a nosotros, ¿sí? Por eso la educación es clave. Por eso la problematización sobre el amor romántico tiene que estar dentro de nuestras clases, ¿sí? Tenemos que hacer más amplia la discusión, porque el amor es uno de los mecanismos de opresión por excelencia. Entonces les digo, no es que espontáneamente una mujer caiga con un violento, es el continuum de la violencia que nos va llevando a esas situaciones, que nos va desempoderando y que además nos va llevando a asimilar la violencia de género, que es la violencia contra las mujeres y las niñas, como algo que es natural y que pareciera que es el destino de todas, el destino del cual no podemos escapar, ¿sí? Y bueno, pues insistir con la importancia de seguir nombrando a las mujeres y a las niñas como sujetas políticas y por lo tanto sujetas de derechos, ¿sí? Yo puse este ejemplo de la menstruación, que es uno de un montón de ejemplos, ¿no? Que se pueden retomar para pensar en las necesidades específicas de las mujeres. Por ahí leí que, no he leído el reportaje, pero bueno, me parece que también es un ejemplo que se puede aplicar en este sentido. Lo publicó Pie de Página, por si les interesa revisarlo, acerca de la muerte materna infantil durante la pandemia por COVID, ¿sí? Entonces ahí, ojo, se hace un entrecruce justo de indicadores y estamos entendiendo cómo las mujeres particularmente estamos siendo vulnerables frente a esta crisis sanitaria, económica, política. Bueno, esto ya lo vimos, yo les compartía a mi mamá y a mi hermana, ¿no? Como esta historia y que yo veo la educación como un triunfo de clase incluso, ¿no? Fíjense cómo casi no nos incomoda la desigualdad por clase, ¿sí? Ahora yo veo discursos también muy peligrosos, que también están descontextualizados, que hablan mucho del racismo y en efecto, y más en un país como este, con una historia de opresión colonial, pues a veces es prácticamente imposible desvincular el binomio raza-clase, ¿sí? Pero aún así, y es un síntoma finalmente de que pues se destruyeron los movimientos de izquierda, ¿no? Eso es una realidad y es muy triste, pero casi no hay incomodidad por la desigualdad de clase. Entonces, por eso yo soy muy insistente y se acuerdan que hubo ahí como una discusión que tuvimos, ¿no? Sobre esta ponderación de la educación como un derecho, no como un servicio, ¿no? Pero más allá de que en efecto se ve como un servicio y un negocio, en la actualidad, yo hablaba de la importancia de verla como un derecho, para no perder de vista la importancia y la pertinencia que tiene en la vida de las personas, en particular de las mujeres, ¿sí? Entonces es un triunfo de clase, con todo y los orígenes del Estado burgués, ¿no? Yo entiendo que por ahí hay una discusión mucho más profunda, pero sí pienso en la importancia de la educación para transformar la vida de las personas. Y ya situaba yo el caso, por ejemplo, de la UACM, donde he sido profesora, y bueno, que me parece que teníamos algunas compañeras que son egresadas de la universidad y que es un proyecto que trata pues de desmontar los criterios de meritocracia, ¿no? Estos exámenes para ingresar a la universidad, por ejemplo, que son excluyentes, en algunos casos discriminatorios, porque tú no puedes someter a las personas al mismo escrutinio o examen cuando no vienen de los mismos contextos. Entonces, ¿cuántos jóvenes, cuántas jóvenes
han quedado fuera de la educación universitaria por ese criterio de meritocracia, ¿sí? Evidentemente, personas que han tenido acceso y que han a mejores condiciones y que han construido un capital cultural, ¿no? Social, mucho mayor que las y los jóvenes, por ejemplo, que viven en las periferias, en zonas con alta marginación, pues van a tener más herramientas para poder resolver este tipo de exámenes, ¿no? Aquí es donde debemos tener cuidado con esta esencialización de los sujetos, porque nunca falta la persona que, ay, bueno, mi papá o mi mamá eran muy pobres, o yo mismo, y yo me quedé en la UNAM y hice el examen, bla, no sé qué. Sí, pero el tuyo es un caso, junto con algunos cuantos, frente a un montón de casos que nos hacen ver que esto es un problema estructural. Mucho cuidado con eso. Y bueno, pues no es por nada que también hay pues yo lo llamaría acecho prácticamente a la UACM, en el sentido de que se pone en cuestionamiento el número de egresos y de titulaciones, ¿no? Bueno, pues aquí la gente no está entendiendo que es un proyecto distinto y que pues no son competencias para ver quién sale primero. Justo está pensado en personas que tienen que trabajar, que viven en la periferia, que tienen que trasladarse, ¿no? Grandes distancias, mucho tiempo. Es un proyecto distinto. No importa eso, las competencias para ver quién se titula primero, no sé qué. Y además sí hay un número importante de titulaciones. Pueden encontrar justo, acaban de publicar el registro, está en la página de la UACM, y ahí le pueden dar seguimiento al número de titulaciones, que cuando tú las comparas con la de la UNAM, pues no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, también en la UNAM hay un grado bajo de titulación. Entonces, ojo, hay que también entrar con una mirada crítica a pues el análisis de los datos, ¿no? Entonces, con esto, ya decíamos, hay sesgos importantes porque hablamos de una educación burguesa, sí, por el origen mismo del Estado mexicano, y al ser, pues bueno, o tener esta adscripción histórica y política, pues sí, es una educación que tiene un sesgo colonialista sin duda. En el siglo XX, gracias a la Escuela de Estudios Culturales en América Latina, pues empezó a problematizar esto del imperialismo cultural, que bueno, pues digamos se sumaba a esta raíz colonialista, y que esta dependencia cultural venía ahora del norte, ¿no? De Estados Unidos. Por lo tanto, también dijimos a lo largo de las sesiones, ¿no? Que el mestizaje fue pues prácticamente un mecanismo político de exterminio de los pueblos originarios y de la construcción de un sujeto neutro, aparentemente, ¿no? El mexicano. ¿Qué es esto de ser mexicano, no? El amor a ciertos símbolos que a muchos no les dicen nada, pero que nos los tenemos que chutar, ¿no? Dentro de pues la formación en las escuelas. Y por lo tanto, me parece también en la escuela, en la formación inicial, pues se van generando mecanismos de dominación y de obediencia. Acuérdense que el sistema funciona a partir de la obediencia. Este es el binomio que autores como Max Weber o la propia Kate Millett hablan, ¿no? De que se va a garantizar la desigualdad a partir de la dominación y la obediencia, ¿sí? No es nada más que un grupo se presenta así de, hola, ¿cómo están? Quiero dominarles. Pues no. Incluso decíamos también en las primeras sesiones que no necesariamente para dominar tiene que ser un grupo con un número mayor de integrantes, frente a los dominados. Por lo regular es al revés. O sea, por lo regular son grupos minoritarios que dominan a grupos mayoritarios, o en el caso de la dominación masculina, pues estamos hablando de un grupo pues que es igual, casi igual o un poco menor con respecto a las mujeres, ¿sí? Decíamos también que la institucionalización de un derecho se vuelve problemático justo por pues estos sesgos que a partir de la mirada muy limitada de las instituciones pues, se va moldeando estos programas que en algunos casos son hasta enajenantes, ¿no? La educación bancaria, que esto que es un concepto de Paulo Freire, y que él criticaba justo el ver a la educación, pues eso como un servicio por el cual tú puedes pagar y no como un derecho, y que además él también hablaba de cómo se construye subjetivamente a las personas a partir de la educación, ¿no? Esto de la educación bancaria se centra en promover un sujeto
competitivo, un sujeto individualista, ¿sí? Un sujeto que va a estar en conflicto con el resto, que no puede construir a partir de la colectividad, y que entonces por ahí vemos de lleno pues algunos conceptos como emprendedor social, ¿no? Que son tan problemáticos, que son tan inciertos, y que en realidad se están ponderando como un espacio aspiracional, como un lugar aspiracional, cuando en realidad pues más bien nos están dejando en el desamparo absoluto, ¿no? Entonces mucho cuidado con la educación bancaria, con los valores que promueve. Una vez más, esto de la meritocracia, la competencia, ¿sí? Esto lo que hace es que va fomentando desde que somos niñas y niños, eso, la incapacidad de construir colectivamente, el no pensarnos como una comunidad. Ahora asumen la desigualdad tan brutal que hay y que por supuesto se van a ir generando antagonismos entre las propias personas y resentimientos, ¿no? O sea, estrictamente, pues quienes hemos tenido acceso a la educación, no ha sido nuestra responsabilidad como tal el que otras personas no tengan acceso a la educación. Sin embargo, yo sí entiendo, ¿verdad?, que en personas que han sido mucho más vulnerables que yo, derivada de la desigualdad, por supuesto que una figura como una persona como yo, a pesar de que tenga un origen de una familia humilde económicamente, pues le pueda parecer amenazante, ¿sí? Eso yo lo entiendo, pero más allá de pensar en pelearnos, me parece, hay que entender cuál es la raíz de esa desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, pues nos surge tener esta mirada histórica. ¿Sí? Y a pesar de todo esto, que es tan conflictivo, a mí me parece que este escenario tan desafiante puede ser el pretexto para tejer redes. O sea, entender que efectivamente esto está muy complicado, pero nos hace ver que no podemos solas ni solos, que necesitamos hacer alianzas, ¿sí? Y aquí necesitamos también una mirada muy sabia para entender esto de las alianzas. Bueno, a mí me gusta mucho esta autora, Audre Lorde, que también por ahí he visto que a varias personas les encanta citarla de manera descontextualizada, pero me parece que es una gran maestra, no solo para el feminismo negro. Audre Lorde fue una poeta afrodescendiente, como podemos ver, lesbiana, que bueno, al final de su vida, ella se posiciona como una mujer lesbiana, pero que no solo trabajó con personas afrodescendientes, de hecho ella se va a Berlín, ella vive entre Estados Unidos y Berlín los últimos pues 10 años de su vida, y entonces ella empieza a hacer un trabajo de sanación bien interesante con las mujeres negras en Alemania, ¿sí? De hecho, Dagmar Schutz, que es una socióloga alemana y que conoce a Audre Lorde cuando fue como profesora invitada a la Universidad Libre de Berlín, empieza a registrar un montón de experiencias con Audre Lorde hasta, bueno, configurar todo un documental que se llama así, Audre Lorde, Los años en Berlín, y Audre Lorde se sorprende al ver que hay tantas mujeres negras en Alemania, pero que no habían ponderado su identidad como un posicionamiento político. Entonces, muchas, pues eso, y se ve en el documental que cito, hablan de, órale, nunca me había como pensado como una mujer afroalemana. Fíjense qué complejidad, ¿no? Además, con esta historia, pues genocida, ¿no? Que está a partir del Holocausto, la guerra, es fuerte, ¿no? Encontrarse con ese contexto. Entonces, ella me gusta un montón porque me parece que teje elementos conciliatorios, pero no desde una conciliación apolítica. O sea, Audre Lorde fue como una gran maestra para reconocer nuestras diferencias como mujeres, como personas, pero también para encontrar las coincidencias, ¿sí? Y me gusta mucho que fue a partir de la sanación, a partir de la escritura, ¿no? Como ella fue proponiendo un montón de metodologías. Incluso en algunos talleres de Audre Lorde en Alemania, pues había también hombres, ¿no? O sea, entonces ahí lo menciono porque sabemos que cada uno de nosotros pues tiene contextos distintos de enseñanza-aprendizaje. Unos son exclusivos de mujeres, otros son mixtos, ¿no? Entonces, pensar que pues hay posibilidades y que tenemos que leer con mucha sabiduría el contexto.
Entonces, Audre Lorde tiene varias compilaciones de poemas y me gusta mucho esto, ¿no? Los padres blancos nos dijeron, pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta nos susurra en sueños. Siento, luego puedo ser libre. Y bueno, pues tenemos también una imagen hermosa de una sanadora, ¿no? De nuestra región. Me gustó mucho esta combinación de elementos para ir pensando que la pedagogía feminista, y no lo hablo desde un lugar cursi, ahora me explicaré con mayor elocuencia, la pedagogía feminista también debe proponer elementos de sanación colectiva, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un paso por el feminismo y vas redescubriendo tu propia vida, pues eso, vas pasando por muchas etapas. Algunas son muy dolorosas, en algunas hay mucha ira y en otras hay mucha paz, mucha calma y mucho goce, ¿sí? No son constantes ninguna de esas, o quiero decir, en algunos momentos se combinan, en otras algunas son más intensas, ¿no? O están presentes solo algunas. Entonces me parece que esta es una clave bien importante. O sea, lo que en algunos contextos se llama educación para la paz, yo diría que aquí podría ser educación también para la sanación, ¿sí? Y tenemos que recuperar, a partir de esto que dice Audre Lorde, la herencia de las ancestras. Pero me refiero aquí no solo de las ancestras académicas, sino también de todos estos saberes que están presentes, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho la metáfora del tejido, ¿sí? Que ahorita también les diré cómo me inspiré para algo, porque el tejido, ¿sí? La costura ha sido también esa estrategia de resistencia por parte de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras ancestras en esta región, que algunas feministas decoloniales llaman el Abya Yala, ¿no? Entonces, pensar también en toda esta epistemología, metodología tan hermosa que han creado nuestras ancestras a partir del uso de algunas plantas. Por ejemplo, por ahí hay un texto hermoso que circula en internet que se llama Hierbas contra la tristeza, ¿no? Tener esa conexión con la naturaleza es bien importante. Que enseñemos a las personas, a las niñas, a los niños, a tener un arraigo con la tierra, para entonces ir generando una posición política en cuanto a la defensa del territorio, ¿sí? Pensemos en estos contextos, en estos proyectos extractivistas que se están robando los recursos naturales de las comunidades y que finalmente va a tener pues una factura para todas las personas. Este desarraigo con la naturaleza es una de las estrategias del capitalismo para que no defendamos el territorio. Y acuérdense que también es una de las primeras, de los primeros mecanismos, el despojo, para que entonces tú tengas que entrar al proceso de producción, ¿sí? Me gusta mucho esto, o sea, esta es una de mis propuestas. Me decían la otra vez que si yo tenía una definición de pedagogía feminista, la verdad es que la estoy construyendo apenas porque hay que pensar también los conceptos, ¿sí? Pero yo sí veo algunos elementos. Para mí, esto. Si me preguntaran sobre características puntuales, la pedagogía feminista también tiene que ser una pedagogía para la sanación colectiva. No podemos vivir solo en medio del dolor, solo en medio de la ira, que son legítimos, ambos, pero que tenemos que trascenderlos. Y no hablo desde una mirada religiosa, ¿sí? Hablo desde una mirada incluso política, necesaria para avanzar y para seguir construyendo. Bueno, este apartado que se llama Mujer que sabe latín, seguramente algunos de ustedes sabían en qué terminaba esta frase, ¿no? O sea, Mujer que sabe latín, sabemos que es el nombre de un ensayo que escribió Rosario Castellanos, y que bueno, pues parte de estos dichos, ¿no? Que están ahí en la tradición popular. Mujer que sabe latín, o sea, las mujeres que estudian, que andan ahí leyendo, que andan, como nos dice, argüenderas, ¿no? Porque acuérdense que cuando las mujeres ahí estamos reuniéndonos o movilizándonos, desde la mirada del machismo, pues es el argüende, ¿no? Así desdeñando nuestras alianzas. Entonces, las mujeres que saben, ojo, no se callan y por lo tanto son temibles. Uy, ¿cuántas de ustedes tienen esa fama, de ser las quejumbrosas, las rebeldes, las que nunca se callan? ¿Cuántas de ustedes, compañías? Yo sí. A mí todo el mundo me dice, ay, ahí viene esta, ¿no? Así como
que no se calle. Y no es que una vaya agresivamente por el mundo señalando, lo puede una decir con mucha cautela, pero aún así, pues somos incómodas cuando no nos quedamos calladas. Otra cosa que a mí me han metido hasta el tuétano, y no necesariamente de mi familia, sino pues un montón de reforzadores que están en el espacio público, es esto de las mujeres que toman conciencia se van a quedar solas, ¿eh? Uy, qué miedo. No hay nada peor para las mujeres que quedarse solas, ¿sí? Otra es que cuando nos posicionamos vamos a pagar un precio. Mejor no digas nada, ¿eh? O sea, mejor quédate callada porque, híjole, están viendo que estás publicando esto y quién sabe, ¿no? Si te vuelvan a contratar o mira, te van a dejar de hablar, te van a excluir de cierto grupo. Ten cuidado. Yo que tú mejor ya no decía nada, ¿no? Y bueno, pues sí, en efecto, hay que ser estratégica, sin duda, y esto mucho va a depender de nuestra propia posición. Es decir, si yo formo parte de un grupo, de una asociación, ¿no? Pues una organización, sé que soy una figura estratégica y que a lo mejor si lanzo cierto posicionamiento, mi poder se va a ver reducido y entonces ya no voy a poder facilitar ciertos recursos. Ah, bueno, ahí sí, porque hay que ser estratégicas. Ajá. Pero si en algún momento nuestro posicionamiento es necesario, tenemos que hacerlo, porque también si por ahí hay pues una voz por ahí suelta, otra por acá, no vamos a lograr hacer una polifonía fuerte, ¿saben? Una polifonía desde un grupo organizado, una polifonía con su genealogía propia. Ahí tenemos que medir esto del posicionamiento, pensar en los costos, porque además viene algo importante que es el acoso moral. Uh-huh. Les recomiendo mucho un libro de Marie Irigoyen, justo que se llama así, El acoso moral, y que lo encuentran en línea. Y ella es una terapeuta francesa que hizo mucho seguimiento a estas prácticas de acoso, no solo hacia mujeres, pero se centra justo en mujeres porque pues está este elemento de la culpa muy presente en nuestra experiencia, de todos estos mecanismos de lo que hoy contemporáneamente se le dice bullying y que en realidad, bueno, pues ha existido desde siempre, y de cómo te van minimizando en tanto los espacios académicos como en los espacios laborales, hasta perder por completo tu seguridad, ¿sí? Y que te sientes vigilada, y bueno, más que te sientes, pues estás siendo vigilada, y que cualquier cosa que hagas mal, vas a recibir una reprimenda, ¿sí? Y va a haber una estigmatización, e insisto, va a haber alianzas entre grupos alineados al poder patriarcal. Entonces, sobrevivir un acoso moral es todo un tema, es toda una experiencia, ¿no? A mí me pasó justo en el doctorado, una de las integrantes de mi comité doctoral, que aparte yo había trabajado con ella en la maestría, que había mucha cercanía, pero de repente empezó a ejercer un montón de acoso moral contra mí y que hasta la fecha está presente a partir de distintos mecanismos, y fue muy, muy complicado resistir todo ese proceso del doctorado, a tal grado, imagínense que por el estrés tuve una luxación en la mandíbula y muchos, muchos problemas emocionales. Yo me ponía súper mal durante los coloquios porque había una humillación y además el acosador, la acosadora moral, sabe perfectamente qué hilos mover, porque ha hecho un estudio de la persona que va a acosar, que va a acechar. Y entonces nos lleva a un proceso, ¿sí? Que yo lo llamo la página en blanco, donde llegas a un momento de tanta inseguridad que eres incapaz de escribir. Y no es porque seas floja, porque no seas dedicada, es porque te han hecho pensar que lo que tú escribes, piensas y estás creando no es valioso y que nadie lo quiere escuchar. Entonces, me parece que todo esto lo podemos conectar tanto en nuestra experiencia como docentes, como estudiantes. No, seguramente aquí habrá personas que sean docentes y estudiantes y entiendan esta experiencia, ¿no? Entonces tenemos que fomentar estas prácticas de autocuidado para evitar la página en blanco, ¿sí? Porque además hay un costo específico hacia las mujeres, ¿no?
somos quienes más nos quedamos en blanco y no podemos escribir, nos da temor. Yo llegué a un momento en el que incluso escribir un correo electrónico me paralizaba, de que no podía escribir, ¿no? De que había recibido tanto desacreditación que me ponía muy nerviosa comunicarme, expresar. Fue muy complicado, pero justo a partir de superar todo esto y que todavía hay rezagos de esto en mí y hay todavía hay residuos también, puedo decirles que se puede salir adelante y la importancia de justo crear una comunidad que te respalde y con la que puedas construir para que te des cuenta de que también tú eres valiosa, ¿no? Y que puedes construir con otras personas y que aunque alguien te esté acosando y te esté tratando de silenciar, tú puedes hacer alianzas por otro lado, ¿no? Yo les puedo decir que en mi caso, que además es una persona muy poderosa en el campo al que yo me dedico, lo que me llevó fue a buscar por otros lados. Y entonces eso me llevó a tejer alianzas con otras personas, ¿sí? Y me di cuenta de que eso, todos los agresores, todas las agresoras, no son infalibles, son humanas, ¿sí? En algunos casos con mucho poder, pero aún así, cuando una aprende a plantarse desde otro lugar, cambian muchas cosas. Con esto no quiero tampoco contradecir lo que ya señalé de, el cambio está en ti. No me refiero a eso. Me refiero también a la necesidad de un trabajo subjetivo por parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, antes de pasar como a preguntas, porque veo que hay algunas manos levantadas, dos cosas más, ¿no? que nos meten, que nos introyectan a las mujeres que deseamos estudiar, que nos consideramos mujeres que apreciamos el conocimiento, es que hay que dejar de alborotar a otras mujeres, ¿no? A mí me pasó varias veces que estudiantes universitarias me decían, oye, es que mi novio me dice que ya no venga a tu clase porque tú nada más me metes ideas y alborotas a la gente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues algo estamos consiguiendo, ¿eh? De tal suerte que por algo le está haciendo ruido a esta persona, ¿no? Por algo le está generando incomodidad. En algunos casos me salió bien, en algunos casos me salió mal, no era a propósito, en realidad por tener algún tipo de animadversión hacia alguien en particular, pero bueno, pues también al empezar a estudiar feminismo, por supuesto que la vida se te transforma y por supuesto que va moviendo cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo también que Marcela Lagarde alguna vez nos decía, ay, cuando luego me dicen, da una capacitación, un taller, una conferencia, pero no hagas ruido. ¿Cómo no se va a hacer ruido con estos temas? Por supuesto que sí. Y esa también es la intención. O sea, tampoco es dejar mal a las personas o generarles daño, pero si no nos cuestionamos, pues entonces, ¿cuándo vamos a cambiar las cosas? La otra que me parece importante, y por eso la necesidad, la urgencia de generar comunidades de aprendizaje, de construcción de conocimiento, es la precariedad laboral y por el otro lado el envejecimiento, ¿sí? Yo como nunca lo he pensado y desde luego tiene que ver con mi propia experiencia, con la experiencia de las mujeres que son cercanas a mí y nuestra situación etaria, ¿no? O sea, ¿qué pasa? A pesar de seguir siendo jóvenes y que yo les decía, yo me impresiono de cómo voy cambiando yo a partir de los años y que a mí, la verdad, el proceso de envejecimiento me parece fascinante, ¿no? A mí me gusta envejecer y ya me di cuenta de por qué a las mujeres nos meten el miedo de envejecer, ¿no? Pensando que ya no vamos a ser deseables para la mirada masculina, pero en realidad cuando vas superando ese miedo que te introyectan desde la educación patriarcal, pues vas valorando justo la experiencia, los saberes que vas acumulando, y en realidad ya no te da miedo esto, ¿no? Al contrario, ahora hablaré de Graciela Hierro, que es un excelente ejemplo de esto, pero sin duda la precariedad laboral ahí está como una problemática estructural y que tenemos que pensar cómo organizarnos para enfrentar esto, ¿no? Por ahí, por ejemplo, leí que se va a presentar la iniciativa para regular el teletrabajo o el home office. Cuidado, mucho cuidado, ¿no? Porque a mí me sonó como explotación. O sea, van a regular ahora, pues, esta facultad de que te llamen, ¿no? En la madrugada, en tal, o sea, o que tú tengas que poner tus recursos, o sea, ¿saben? Ahí está muy complicado el asunto. Entonces, más bien tenemos que pensar en regular esto, pero a partir de los derechos de las personas trabajadoras. ¿Cómo resistimos esto? Pues organizándonos colectivamente, ¿no? Además haciendo proyectos, promoviendo la
la participación de todas y todos. Muy bien. ¿Hay algunas participaciones, verdad, Alta? Sí, tenemos 2. Por favor. Hola, ¿me escuchó? Sí, te escuchas muy bien. Hola, pues sí, solo para comentar lo que decía Raquel, que pues de pronto nos inicia estas etapas del feminismo, pues tiene como distintos duelos o se caracterizan por ciertas emociones, ¿no? Digo, yo me voy iniciando, pero pues justo me pasa eso. Por ejemplo, tuve una oportunidad en el trabajo en radio de hacer conducción temporal de un noticiario, entonces yo dije, bueno, pues puedo aprovechar para hablar temas de género, ¿no? Entonces, al principio compartí el micrófono con un compañero y el Día de las Madres se me ocurrió decir, porque además había notas sobre el Día de las Madres, que científicas, Julieta Fierro decía, pues que estaba muy romantizado y que la verdad a ella se le había hecho muy difícil seguir con su carrera de científica y además tener hijos, y hablaba de cosas, pues de desromantizar la maternidad. Entonces al inicio yo dije, bueno, pues ya va a ser el Día de las Madres y a propósito aprovechemos el día y la cuarentena para reflexionar sobre los cuidados, y así me empecé a aventar un comentario y mi compañero me interrumpió y me dejó como tonta y me dice, bueno, no se trata de eso, vamos a tomarnos las cosas a la ligera, se trata de festejar. Y yo así de, pues solo me reí de nervios, dije no voy a pelear al aire. Y además de eso, de que él fue grosero, de que me interrumpió, me hizo quedar como tonta, pues mi jefa me regañó, ¿no? Y me dijo que yo no era una experta en feminismo, que no era una experta en el tema y que no podía dar esos comentarios. Y yo le dije que pues yo había hecho una tesis de licenciatura sobre maternidad y que no me aventé el comentario porque se me hubiera ocurrido, sino porque el contenido del programa daba pie para eso, y pues yo tenía una base porque iba a comentar cosas que decía Marcela Lagarde sobre las madresposas, y pues mi compañero me interrumpió y ya no me dejó decir mi base, no era solamente un comentario editorial, ¿no? Total que ella desde ahí me empezó a tachar que yo me aventaba cosas sobre feminismo porque se me ocurría, que no estaba preparada, que no tenía bases, y además, como es un noticiero cultural, y venía la clausura de Ambulante y estaba dedicada esa clausura a temas feministas y de aborto. Entonces, igual el día de la clausura nos faltaba contenido, teníamos problemas, tuve que improvisar, le comenté a mi coordinadora, voy a leer la cartelera de Ambulante, me dijo, sí, sin problema. La leí, no dije ningún comentario, leí tal cual la cartelera, y al minuto tenía la jefa diciéndome, ¿por qué dijiste eso? Necesito que me envíes un documento hoy mismo donde me digas cuál fue el motivo para dar la cartelera de Ambulante. Perdón, yo dije, ¿de qué se trata esto? ¿Ya es acoso laboral o qué? Porque Ambulante es un evento que nosotros cubrimos. De hecho, la inauguración se cubrió, hubo varias notas sobre Ambulante, y solamente como yo dije la cartelera de la clausura, solo porque yo lo dije está mal, ¿no? Entonces, pues no le envié nada y ya le mandé nada más un mensaje de no entiendo por qué lo tengo que justificar. Sí, Ambulante ha sido nota y ha sido hasta cabeza del programa, ¿no? Entonces, pues de pronto sí es difícil como estar en estas situaciones donde dices, ya no tengo derecho a hablar, o qué está pasando, ¿no? Solamente porque ya me encasillo de, ay, la feminista, la feminacio, eres violenta, ¿no? Entonces, y lo peor es que viene de otra mujer, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacer estas estrategias para defendernos? Porque además ahora yo no puedo proponer ningún tema, antes hacía, independientemente de que sea feminista o no, yo podía proponer invitados que eran músicos, que eran poetas y que hablaban de diversos aspectos, y ahora ya no, porque todo lo que propongo pues está mal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer en ese caso? Por ejemplo, ya mejor me quedo callada, no hago nada, no le hago caso a sus comentarios, o qué se hace, porque además, pues está en juego mi trabajo, ¿no? Es todo, gracias. Gracias. Bueno, contesto rapidísimo y si quieren vamos con las siguientes 2 preguntas, comentarios. Aquí, por ejemplo, pues desde luego que hay un límite importante que tiene que ver pues con la sobrevivencia, ¿no? Entonces, pues número 1, si tu trabajo está en riesgo,
ahí pues sé más estratégica, diría yo. También otra cosa que, por ejemplo, Marcela nos decía cuando estábamos como aprendiendo sobre teoría feminista, nos dijo, yo les doy un consejo, esto que están aprendiendo, no corran a compartirlo con el mundo, porque seguro para ustedes es una revelación, pero la gente no está tomando este diplomado. Son ustedes. Y entonces, si ustedes empiezan a compartir, ¿no? O sea, que tiene buena intención, el problema es que, pues, te van estigmatizando o pasa esto. O sea, yo creo que tú actuaste de muy buena fe y muy correctamente, porque aparte es necesario hablar de la maternidad desde enfoques críticos, pero pasó esto. Yo te diría, bueno, si ahí está en riesgo y no tienes como ahora posibilidad, pues trata como de ceder. Sé que es frustrante ceder, al menos yo haría eso, pero también pensar que no vas a estar ahí siempre, ¿no? O sea, más bien pensar como tal vez en otros espacios, aunque ahora sé que es muy complicado el tener como un otro trabajo, pensar tal vez, ¿sabes?, en otros espacios donde posiblemente después puedas moverte o que incluso esta gente indeseable se vaya. Acuérdate que muchas mujeres les importa mucho la autoridad masculina, entonces prefieren no poner en... denme un segundo, por favor. Ay, es que otra vez el fierro viejo, ya saben que pasa varias veces y en distintas versiones. Entonces, te digo, pensar como con quiénes puedes hacer las alianzas. A lo mejor te puedes involucrar en otros proyectos donde sí puedas como hacer creaciones desde la perspectiva de género. De hecho, yo tengo varios contactos de mujeres que trabajan desde radio. Si quieren ahora, y si Alta me da luz verde, les puedo dejar mi correo, ahora se los anoto en el chat, y bueno, pues seguir como manteniendo contacto para que, pues eso, se vayan buscando como otras salidas. Pero cuídate mucho, no te desgastes, y tampoco por eso eres cobarde o menos valiosa. O sea, simplemente pues entender que un sistema capitalista, por supuesto que nos tiene muy limitadas, ¿no? Entonces tú tranquila que esto apenas empieza. Hola, ¿qué tal? Raquel, buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo tres cosas, voy a ir rapidísimo. La primera, y tiene mucho que ver con la participación anterior, me brinca mucho la idea de esto de las estrategias, porque no sé qué tanto le podemos estar jugando al patriarcado. La verdad es que, no sé, mi consejo a lo mejor sería, pues si ya te están hablando feminista, declárate feminista y entonces toma las riendas, ¿no? De eso, y si ya te pusieron la etiqueta de feminismo, pues de feminista, pues aprovechate de ella, entonces da contenidos feministas, que seguramente va a haber quien los replique y quien los pueda escuchar. Y esa es como mi gran duda, ¿no? Porque entiendo esta parte, ¿no? Que sí hay que ser como estratégicas y que no siempre vale la pena y no siempre es sano incluso plantarte, ¿no? De cara a decir claramente que eres feminista y que hay cosas que no te parecen o que son injustas o que están en contra de tus derechos. Sin embargo, y desde ahí como que me genera mucho ruido esto de qué tanto no estaría haciendo como estas personas que se dicen feministas, pero que al final de cuentas terminan manipulando la teoría feminista a favor del patriarcado. No sé si me voy a entender. La otra, rapidísimo, hablando de, cuando tú hablabas de que, ojo, ¿no? O sea, no podemos como de una particularidad generalizar, de hablar como de, ay, bueno, si yo vengo de padres campesinos y pude tener afortunadamente una educación universitaria, entonces cualquiera puede tenerlo. Me recuerdo mucho a esta teoría de, o lo que dice Chimamanda Ngozi, que es de la historia única, ¿no? De que es mucho cuidado con no universalizar historia única, no llevarla como a la idea de que entonces, si yo conozco a alguien que hace algo así, ella hablaba mucho, ¿no? De que de que si conocía a un hombre pobre y ese hombre pobre no sabe escribir, entonces no podíamos generalizar que todos los hombres pobres no podían escribir, sino más bien como ir considerando las particularidades, ¿no? Y también como que en este caso se centra mucho, ¿no? Que para conocer cada historia y desde lo personal es lo político, ¿no? También conocer como las particularidades de cada mujer y al final abrazarlas porque somos parte de una colectividad, ¿no? Y eso nos lleva como a ver que una colectividad está llena de varias particularidades, ¿no?
Y la última era la duda de la terapeuta francesa en nombre, no anotarlo, si lo pudieras repetir en algún momento, por favor. Y ya, gracias. Claro, Carla. Bueno, sobre lo primero, a mí me parece que más bien nos ha faltado como una mirada más estratégica. Entiendo tú, o sea, si a mí me dijeran, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Yo mañana tomaré los medios de producción y haré una revolución feminista, ¿no? Pero hay que tener una mirada muy sabia, muy puntual sobre el contexto que estamos viviendo. A mí, al menos, y ahí sí vuelvo, si parto de mi experiencia, yo he estado en muchos lugares en los que no me ha gustado trabajar y en los que estoy muy consciente de la explotación que vivo. Bueno, quienes sean docentes lo saben, los chats de profesores son una joya para la etnografía virtual, ¿no? O sea, ahí yo he hecho unos pantallazos, pero no con el afán de pues señalar absolutamente a nadie, ¿no? Sino más bien de ir como recuperando cosas que me van sirviendo. Y bueno, pues ya se imaginarán en el chat de profesores de un lugar en el que doy clases, ¿no? A una universidad. Ahora en el contexto de la huelga, del 8 de marzo, o sea, veía unas joyas y gente dando cátedra de teoría feminista, ¿no? Y yo así, como el meme así del ratón que está llorando y tapándose la boca. No dije nada porque en ese momento no me pareció necesario, no necesario porque no tengas como que corregir a estas personas, me preocupó más bien porque eran docentes, pero más bien pensé en las implicaciones que iba a tener, ¿sabes? Que yo hiciera como ese comentario. Y entonces donde yo impacto, ¿saben dónde es? En el aula, ¿sí? Entonces, más bien me refiero a ese análisis más fino. Y que también entender que estamos limitadas por muchas razones y entender hasta dónde podemos incidir. Si en este caso hay un elemento de sobrevivencia económica, o sea, a mí sí me parece que es algo que tenemos que contemplar sin duda, ¿no? Por eso yo pienso que ella se puede involucrar con otros proyectos donde verdaderamente pueda trabajar desde la perspectiva feminista. Pero también, además, por lo que yo entiendo, es que no hay una comunidad que la arrope, que la abrace. Y desde la soledad, desde lo solitario, no podemos. Eso es bien importante, ¿sí? Entender la necesidad de crear comunidades. Solo eso, ¿no? Hacer un análisis situado y entender cómo se está reproduciendo ahí el poder, ¿sí? Ay, déjenme otra vez apagar el micrófono. Si quieres, Raquel, puedo aprovechar y te hago mis dos preguntas. ¿Sí? Ok. Mira, quisiera saber si tú has escrito algo sobre esto que nos comentabas de la página en blanco. Me pareció bien interesante esta reflexión que haces y me gustaría profundizar sobre ella y saber si tú has escrito algo o puedo buscar en otro lugar. Y la segunda es en relación a la metáfora del tejido y la costura, que si nos podrías poner un ejemplo de cómo podemos utilizar estas metáforas en la pedagogía feminista, en tanto que he entendido que una de las características que debe de tener esta es crear comunidad. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahora lo recuperaré justo con un ejemplo concreto de un proyecto que yo realicé y con todo gusto se los comparto. Pero muchas gracias por tus preguntas, son muy puntuales. Y sobre la página en blanco, pues no estoy... Saben que después de que tengo ahora muchas cosas que escribir, justo como más textos pedagógicos, textos, libros de texto y otras cosas, una investigación que estoy haciendo, que ahora les comparto, pero me quiero dar como la tarea de sentarme a escribir todas estas cosas, ¿no? Ahora yo estoy en un proceso de sanación por una depresión profunda, entonces yo creo que este año no creo poder como sacar estas cosas, o a lo mejor sí, quién sabe. Estoy como tratando de hacer ciertas cosas que me están ayudando mucho. Por ejemplo, mi casa la estoy llenando más de plantas y cambiando ciertas cosas y eso me está reanimando. También en este contexto pandémico, pues ha sido complicado. Extraño mucho, más allá como ¿saben? De salir y vivir la locura de esta ciudad, o más allá de eso, extraño mucho caminar, sentir como el viento, sentir el sol, aunque suene como cursi, pero extraño mucho eso. Entonces, pues sin duda también en cuanto se pueda como regularizar más esto,
podré como escribir, pero a mí me parece que pensando en concreto en algo que se conecte y que está en línea, no es necesariamente con la página en blanco, pero tiene mucho que ver con la configuración de género de la autoestima de las mujeres. Yo les sugiero que busquen claves feministas para la autoestima de las mujeres, que lo escribe Marcela Lagarde, y también echen un ojo a los talleres de una organización que se llama DEMAC, que es DEMAC, y que tiene manuales en línea para perderle el miedo a la escritura. Entonces, son las sugerencias que yo les podría hacer y que me parece que son súper importantes. Ahora les comparto sobre la investigación que estoy haciendo y también sobre lo del tejido. Y Carla también me había preguntado sobre la terapeuta. Se escribe Marie, M-A-R-I-E, Marie Irigoyen, y el apellido es H-I-R-I-G-O-Y-E-N, Irigoyen. Si ustedes buscan el acoso moral, les va a salir el libro en PDF sin problemas. Creo que hay 2 preguntas más, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Raquel, ¿Qué tal? a toda la audiencia. Yo quiero compartir un poquito de lo que a través de las clases he venido aprendiendo. Me queda claro entonces que el feminismo es más bien un conjunto de valores con el que hay que estar trabajando. Retoma un poquito el comentario que la primera compañera nos platicó respecto a ese acoso. Pero también lo que yo observo es que es increíble que ese mismo acoso no únicamente podemos vivirlo por parte de los hombres, sino de las mismas mujeres. Mujeres que toman esa actitud patriarcal y van reproduciendo toda esta situación que pues ha generado muchísimos problemas, violencia, agresiones, injusticias. Entonces, es el que las mujeres podamos unirnos. Hace poco que me doy cuenta que hay un valor que empieza a emerger, que es la sororidad, rescatar ese valor y compartirlo y trabajarlo y apoyarnos. Esto no es un trabajo sencillo, fácil, de hecho es el trabajo que tú vienes haciendo, es parte de eso, porque lo que yo estoy mencionando ahorita es precisamente producto, este aprendizaje producto de estarte escuchando, de las otras clases, de los otros temas que he venido desarrollando con el museo. Sí, porque yo cuando inicié estos trabajos, que fue precisamente ya en estos tiempos de pandemia, pues también era una persona que tenía conocimientos muy, muy bajos, muy tenues, muy pobres respecto a qué es lo que se persigue con este movimiento feminista. Y pues es muy claro que las mujeres también somos seres humanos, que tenemos el derecho a crecer igual que todos. Aquí es dejar de lado la discriminación e ir avanzando. Pero sí ese punto que se menciona de cómo hay personas que han venido sufriendo ese acoso, cómo algunas personas lo hemos venido viviendo, pero a través de mujeres. Sí, y pues eso me parece triste, lamentable. Y bueno, pues nos queda mucho, mucho que trabajar al respecto y pues aquí voy a continuar. Mi agradecimiento a todo el equipo, a ti y pues a los mismos compañeros, porque sus aportaciones también me enriquecen. Gracias. Gracias a ti. Sí, desde luego ya sabemos que las mujeres somos patriarcales también. Y bueno, pues entender, hay algunas apreciaciones, ¿no?, sobre ese tema. La misma Marcela Lagarde habla mucho de la sororidad, de desmontar nuestra misoginia,
también es un proceso muy complicado romper con la autoridad, o sea, con que nos importe la autoridad de los hombres, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya hombres que sean significativos para nosotras, ¿no? O sea, a mí me parece que no es incompatible el feminismo con tener afectos, amores profundos por los hombres, ¿no? Más bien es desmontar la servidumbre hacia los hombres, que es distinto, ¿no? Entonces, sí pensar en que es que nosotras tenemos un rol en el patriarcado que sí en algunos casos es reproducir todo esto, pero no importa, o sea, bueno, no que no importa en el sentido de que no haya como un costo, una factura, o que que sea injusto, ¿no? O cuestionable desde el punto de vista ético. Pero a mí, a pesar de todo eso, que de repente sí o sea, muchas amigas o feministas a mí me han roto el corazón, pues simplemente la maestra esta que les estoy diciendo, ¿no? Que estuvo en mi proceso de maestría y de doctorado y que yo incluso la veo muchas veces teniendo cada vez más poder, estando aquí, allá y hablando de sororidad, ¿no? Entonces para mí es como, siento horrible, o sea, no crean, es complicado, pero a pesar de todas las traiciones, del desamor que he vivido por parte de muchas mujeres, eso en ningún momento ha condicionado o ha limitado mi convicción profunda de que merecemos vivir distinto. Entonces, por ejemplo, hay un texto que lo pueden encontrar en internet, que a mí me parece, bueno, que es así como gracioso, es triste y que yo sé que podría ser como todo un tema, pero se llama Las regalonas del patriarcado. Y lo escribió la lesbofeminista Margarita Pisano, que era de Chile, y búsquenla, Las regalonas del patriarcado. Y pues bueno, sí, tristemente vemos a muchas mujeres que todavía les importa mucho la autoridad de los hombres y pues que no les importa poner en riesgo las relaciones con las mujeres y eso, están alienadas, ¿no? Pero yo insisto, vamos a ver, algunos casos, algunas cambian, otras no, hay que darles tiempo, pero yo insisto, concentrarnos con quienes sí podemos hacer alianzas, en quienes son éticas, y la otra es que, al menos lo que yo he aprendido, es que la sororidad no compromete que tú pongas límites, ¿eh? O sea, sororidad no es ser tontas o aplaudir todo lo que las mujeres hagan. No, o sea, yo también soy muy incómoda con muchas mujeres porque yo digo lo que pienso, no quiere decir que no trate de cuidar mi discurso, o sea, que no me importa si es ofensivo, no me refiero a eso, pero siempre hay una ruptura cuando abres la boca, ¿no? Entonces, pero vamos a concentrarnos en lo que sí es posible. En un mundo lleno de muerte, de injusticia, de desprecio, de brutalidad, de desigualdad, vamos a concentrarnos en las posibilidades de vida. Esa sería mi sugerencia, ¿no? Y el feminismo, me gusta mucho la definición de Amelia Valcárcel, que dice que el feminismo, Amelia Valcárcel es una filósofa española, feminista, es una gran maestra, y que ahora la retomaré también, dice, el feminismo consiste por lo menos en 4 cosas, en una filosofía, en una teoría, en una agenda y en un grupo que se comprometa a materializar esa agenda, ¿sí? Y si se fijan, ha sido la trayectoria del feminismo. Una filosofía, ¿en qué consiste la filosofía feminista? ¿Cuál es su origen? Cuestionar el lugar que nos habían dado históricamente a las mujeres y decir también somos humanas. Ajá, y que eso pues representó la primera y segunda ola feminista. En la tercera, gracias al feminismo radical, tenemos una teoría, es decir, los conceptos, las categorías que nos van a permitir ponerle nombre a ese malestar sin nombre, diría Betty Friedan. Luego está la agenda. Entonces aquí no nos confundamos. Yo he visto como nunca una serie de confusiones sobre, por ahí un sitio en Facebook sacó preguntas que según llegaban de las audiencias y era, una feminista puede, no sé,
ser heterosexual, una feminista puede usar minifalda, o sea, cosas así. Yo digo, no, a ver, no nos distraigamos. Eso no es lo que estamos cuestionando. Precisamente por eso necesitamos tener bien presente la agenda. La agenda feminista tiene claves que son irrenunciables e innegociables, ¿sí? El feminismo jamás va a apoyar ninguna iniciativa que suponga la explotación de las mujeres, de ningún tipo. Por eso el feminismo es abolicionista, ¿sí? El feminismo tiene que ser anticapitalista, es decir, tiene que repudiar el sistema económico que nos ha hundido en una profunda desigualdad y que además ha potencializado todo esto que venimos criticando en el curso. El feminismo, pues claro que tiene que ser crítico del racismo, tiene que ser antirracista, ¿sí? Entonces son por lo menos esas características, pero jamás vamos ahora hay grupos que traen ese discurso que me parece muy peligroso, ¿no? Hablar del trabajo sexual o que las mujeres deciden. No, eso no es agenda feminista, ¿sí? Y yo reto a cualquiera, no ahora porque ya tenemos un poco tiempo, pero a que me demuestre cómo es parte de la agenda feminista. No es así. Entonces, por eso el feminismo se estudia y se estudia la historia de las ancestras. Ahora sí que no les digan, que no les cuenten, ¿sí? Hay varias preguntas. Les propongo una cosa. Me dan chance de terminar la exposición y damos unos minutos para las preguntas, ¿de acuerdo? Voy rapidísimo, nada más. Bueno, les recomiendo mucho el trabajo de la doctora Norma Blázquez Graf, que además Norma ha sido una de mis grandes maestras. La admiro, la quiero mucho a la doctora. Ella en su tesis doctoral, que se llama El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, justo habla de la cacería de brujas durante el medievo y cómo las mujeres fuimos excluidas de las universidades y la importancia de generar estas genealogías y la epistemología feminista. El libro está en línea, entonces lo pueden encontrar sin ningún problema. Y bueno, Norma además, que era directora del CEICH, del Centro de Investigación en Ciencias, Interdisciplinar en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que era directora cuando yo estudié un diplomado sobre feminismo. A mí sus palabras me fueron un eco para mí, y esa es mi consigna, una de mis consignas de vida. Cuando terminamos el diplomado nos dijo, cuiden mucho lo que aprendieron en todos estos meses, porque ha costado mucho trabajo construirlo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que tenemos que defender al feminismo, porque está en constante riesgo. Siempre habrá gente que se lo quiera robar y lo quiera usar en contra de las mujeres. Por eso hay que estudiarlo. No es una cuestión clasista, es una cuestión ética, ¿sí? Y bueno, pues también Norma nos lleva de la mano a preguntarnos, ¿no? Las mujeres podemos y hemos generado conocimiento, por supuesto que sí, pero por eso hay que rescatar. Y la importancia entonces de hacer genealogías de mujeres y sus aportaciones. Las maestras tienen un papel súper importante en nuestras vidas. Yo me niego a desdibujar la figura de las maestras cuando son tan importantes. Hay maestras de terror como las que yo les compartí ya, pero hay otras maestras que han sido emblemáticas para nuestro desarrollo como humanas, como feministas, ¿no? Es importante honrar esa herencia de nuestras ancestras, ¿sí? Hay que problematizar también esta condición de desechabilidad y que me parece que es un culto falaz a la juventud. O sea, sobre todo ahora en la praxis feminista, y que yo, insisto, ¿cómo no voy a admirar a las jóvenes si yo trabajo con jóvenes todo el tiempo? ¿Sí? Y que traen un punch súper interesante, pero ¿qué pasa con las mujeres que ya no somos tan jóvenes o que no somos jóvenes? O sea, somos desechables, entonces ya no sirve lo que decimos, lo que aportamos. Claro que no. O sea, y por ejemplo, mujeres de mi edad, yo tengo 39 años, estamos justo en un momento bien interesante, en una posición bien interesante, porque claro que hemos sido formadas por estas maestrotas del feminismo, pero tenemos una mirada con una línea del tiempo más grande que las mujeres jóvenes, ¿sí? Entonces, hay que también recuperar la experiencia de todas, o sea, no somos desechables, ¿no? Y al contrario, podemos aportar muchísimo.
Entonces, también hay que problematizar la figura de la mujer sabia como una figura amenazante. ¿Por qué? Al contrario. No, yo cuando hago proyectos, por ejemplo, siempre invito a las mejores, porque yo no me siento, digamos, amenazada por otras mujeres inteligentes, porque yo estoy segura de mi propio lugar. Yo estoy segura de mi capacidad y de mi propia historia y me respeto mucho, pero yo necesito a las mejores para transformar el mundo. Entonces, yo no me siento amenazada, al contrario, mejor, imagínense, con más mujeres valiosas y buenasas, pues vamos a hacer cambios mucho más rigurosos, más sólidos, ¿no? Y bueno, esto que se conecta con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, problematizar conceptos como sororidad, misoginia, pactos patriarcales, la sororidad tiene límites, no hay que romantizar tampoco la relación entre las mujeres, problematizar nuestra misoginia, pensar que los hombres pactan entre iguales y que entonces nosotras no podemos pactar con hombres desde ese lugar, quiero decir. Alianzas sí se pueden hacer, por supuesto, con los hombres, ¿no? La misma Marcela Lagarde habla constantemente de eso en su papel como legisladora, cómo hubo alianzas con hombres sensibles, pero pactos no, porque hay una diferencia de poder a partir de la condición de género. Entonces, volviendo a esto, que las mujeres se unen a los hombres para violentar a otras, pues inocentemente creen que van a ser tomadas en cuenta al momento de repartir el poder, el pastel. ¿Y qué creen? No es así, ¿sí? Entonces, ojo, porque la educación tradicional, pues poner esta imagen de la buena esposa, que por cierto, esto de la guía de la buena esposa lo hizo Pilar Primo de Rivera, que era hermana de Miguel Primo de Rivera y que fueron muy cercanas al franquismo. Esta guía de la buena esposa se publicó justo durante la dictadura española y era de, ay, ponle las pantuflas, no hagas ruido, ten bonitos a los niños, ponle, tú sé deseable, no los molestes con tus tonterías, ¿no? Entonces, la educación ha llevado a pensar que este es el lugar o es el modelo de las mujeres y entonces las mujeres sabias son estas, las brujas, las que están solas, ¿no? Las que son indeseables, las que están feas. Pues nada de eso, ¿no? Al contrario, hay que abrazar también esa figura de la bruja como una mujer sabia y que no nos dé miedo ser sabias, ¿no? Y ser mujeres inteligentes y nunca achicarnos por la comodidad de otras u otros, ¿no? Bueno, la ética en el aula, ¿qué podemos negociar? ¿Cuáles son los innegociables? ¿No? O sea, en mi caso, por ejemplo, los negociables tienen que ver más con cuestiones prácticas, ¿no? O sea, por estas, más pienso en clases presenciales ahora, pues por estas cosas, que no comas en el salón. Eso. La verdad es que yo negocio esas cosas, o sea, a mí no me molesta, siempre lo negocio, voy constantemente preguntándoles esta cosa de la calificación, no me preocupa los números, yo mido a partir de otros elementos el desarrollo intelectual de las y los alumnos. Esos son los negociables para mí. Los innegociables, ¿sí? Es que en mi salón jamás se permite un lenguaje misógino, homofóbico, racista, discriminatorio. Eso es innegociable, ¿sí? Y bueno, pues yo ahora, como les decía, a través de una mirada estratégica, pues yo me posiciono como feminista en cualquier aula, pero eso también ha sido gracias a un recorrido que ya transité y a una adquisición de seguridad y que aparte yo todos los cursos que les doy, que les ofrezco, que comparto aquí o en otros espacios, yo tengo absoluta certeza de todo lo que estoy diciendo. Por eso, o sea, porque lo he estudiado, porque lo sé, obviamente no voy a dar un curso sobre ecofeminismo, ¿verdad? Pues porque no, mi conocimiento es muy primario sobre algo que es tan complejo. Doy cosas de las que sí sé y tengo absoluta certeza. Por eso puedo ponderar estos innegociables. ¿Qué tipo de relación voy a establecer con las y los estudiantes? Para mí es indispensable, como les decía, y súper necesaria, fortalecer esta figura de la maestra. Me parece bien, bien importante. Tener una ruta de autocuidado, eso también forma parte de la pedagogía feminista. ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Sí? Yo les decía que cuando empecé a dar clases, que yo pues era muy joven, tenía 24 años, alguna vez me tocó dar un curso de redacción para estudiantes que mayoritariamente eran hombres de ingeniería computacional, una cosa así. Bueno, había un acoso sexual hacia mí, como no tienen idea, y me decían unas cosas, entonces
ahí me di cuenta de que hay negociables, ¿no? Y que una debe tener una ruta de autocuidado. En otra experiencia, cuando daba clase en una prepa, tuvieron que expulsar a un alumno porque el acoso llegó a tal grado que, bueno, ya se imaginarán, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esas rutas de autocuidado. ¿Cómo estoy promoviendo en el aula el principio de la dignidad humana? ¿Sí? O sea, y la dignidad humana sí se puede como aterrizar en esto. La doctora Alicia Pérez Duarte tiene una, que me compartía Carmen Trejo, que es una amiga muy querida, y que ella fue alumna de la doctora Alicia Pérez Duarte, y que decía, cuando la doctora Alicia Pérez Duarte nos explica qué es la dignidad humana, habla como de esta flamita interior que tenemos y que todo atentado hacia la dignidad humana es como si sintiéramos un dolor en el pecho y que esa flamita se va apagando, ¿sí? A eso llegamos a la página en blanco, cuando esa llamita está ahí, chiquita. No hay que permitir que esa flamita, esa llamita se apague, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante, pues es la importancia de la formación, no solo para llenar estos reportes de, ay, mira, tomé este curso, no sé qué, ¿no? Ya, indicador para la chamba. No, no, no. La importancia de la formación para fortalecernos y adquirir pues otras herramientas, ¿no? Tanto para nuestro desempeño como docentes, como para cuidarnos, ¿no? Porque el mundo, ya sabemos, está basado en la explotación. Ahora, Graciela Hierro, que fundó el PUEG, el Programa de Estudios de Género en la UNAM, otra filosofota así enorme y que, por cierto, leyó la tesis de Marcela Lagarde, Los cautiverios, y que Marcela cuenta que alguien la dejó plantada el día del examen y Graciela Hierro entró a hacer el quite el día del examen y por eso se pudo doctorar Marcela Lagarde, ¿no? Entonces ella tiene un concepto bien bonito que es el de las madres simbólicas del feminismo. Ella decía, yo tengo un montón de hijas simbólicas, porque mientras los hombres establecen pactos de poder, las mujeres nos relacionamos a través de genealogías que permiten construir una relación de afecto, a la que las italianas llaman affidamento, y a la cual nosotras podemos sumar relaciones de poder, pero que por el nexo afectivo resultan diferentes a las entabladas desde la perspectiva masculina. ¿Saben? O sea, aunque me van a decir adultocentristas, seguramente algunas, pero ay, yo a mis alumnas muy queridas, yo sí las veo como mis hijas. O sea, yo las veo como que tengo que protegerlas, que tengo que cuidarlas y acompañarlas. No por esto estoy ponderándome como la madre esposa, como desde el cautiverio, pero yo, claro que también quiero mucho a mis alumnos y por supuesto que los cuido, pero ya mis alumnas, o sea, yo les digo precisamente mis niñas, y no es porque las esté minimizando, sino porque yo tengo que cuidarlas y acompañarlas. Entonces me gusta mucho este concepto de Graciela Hierro, y porque aparte da desolación y violencia que vivimos las mujeres, como para no construir un espacio amable entre nosotras, ¿no? Y sí, las mujeres, las maestras luchando, enseñamos mucho, ¿sí? Yo aquí quiero hacer un reconocimiento a mi tutora del doctorado, a la doctora Rocío Amador Bautista, que estamos aquí el día de mi examen doctoral, porque sin ella yo no lo hubiera logrado. Sí, imaginen el acoso, la violencia, y ella confió en mí y sacamos esa tesis. Entonces yo sabía que no le podía fallar, ¿no? Ahora, pasando esta parte como la cotidianidad como marco de análisis, Marcela Lagarde nos dice, el feminismo tiene que seducir, pero lo pongo entre comillas porque no es que tenga que seducir desde la mirada patriarcal así clásica, no, 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 tiene que cautivar, ¿saben? Tiene que llamar, seamos elocuentes con nuestro discurso. La educación para los medios y la educación para los medios, o sea, utilizar el discurso de los medios para enseñar cosas. Sirve mucho, por ejemplo, el cine debate, ¿no? Ver una película, discutirla, en fin, o sea, también nos tenemos que meter a las discusiones en plataformas sociodigitales, en las nuevas tecnologías, para ver qué es lo que se está discutiendo. Ajá. Hay que problematizar estas diferencias generacionales, pero más que verlas como algo que nos va a separar, pensar desde dónde se pueden tejer los diálogos, ¿sí? Hay que pensar en temas clave, esto que les digo, es importante que recuperemos en el aula o en los espacios de formación temas que les signifiquen a las personas con las que estamos trabajando. Y bueno, pues obviamente el uso de las tecnologías pues ha modificado esta percepción de la realidad social. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, tan solo en abril se subieron más de
600,000 videos a YouTube sobre la COVID. Imagínense ese flujo de información y que por supuesto no hay rigurosidad en muchos casos, pero es una realidad. Entonces, ¿eso cómo está afectando a las audiencias, a las personas en formación? ¿Sí? Bueno, esto me voy un poco más rápido. Los medios de comunicación, bien importante entonces que lo conectemos con la realidad. El caso de Amanda Todd, que es una adolescente que tristemente se quitó la vida después de pues empezaron a circular contenido de ella desnuda, videos, y un acoso espantoso en dos escuelas donde ella estudió. Ella sube un video en YouTube contando su historia y después se quita la vida. Entonces yo cuando hablo de violencia digital, en el curso de nuevas tecnologías, en algunos cursos, recupero estos casos. Hay que sensibilizar también, ¿sí? Esto no compromete la rigurosidad conceptual, pero también la pedagogía feminista nos tiene que recordar que no tenemos atole en las venas, ¿sí? Y otro elemento que me parece súper interesante es el de las editatonas, que aquí hago el comercial porque ahora estoy justo trabajando con Wikimedia México. Las editatonas son estos encuentros para, de puras mujeres, en donde se suben contenidos a Wikipedia de mujeres con perspectiva de género. Se pueden hacer alianzas con escuelas. Bueno, ahora les dejo mi correo por si les interesa. Se está además reforzando. Yo me estoy encargando de eso, de la parte de género y la vinculación con otras instituciones. Se han hecho editatonas de futbolistas, de artistas, de escritoras, en fin, es un ejercicio súper bonito, súper colectivo y que además pues refuerza esta idea de que nos tenemos que apropiar también de Internet las mujeres, ¿no? Bueno, esto que conecta un poco con lo que comentaban las compañeras, con quienes puedo dialogar, ¿no? Colarse por las fisuras del patriarcado. Hay puntos de encuentro donde hay intereses económicos y políticos. O sea, cuando hacemos este análisis político, nos damos cuenta de que a veces no es tan fácil que metamos una iniciativa y que entonces hay que ser estratégicas, ¿sí? Es importante conocer nuestros derechos también y conocer los derechos de las y los estudiantes, ¿no? Y que también o al menos la que yo esperaría de la gran mayoría de profesoras frente a el contexto de violencia en la UNAM, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hay intereses. Poca gente quiere poner en riesgo su lugar de privilegio, ¿no? Y bueno, pues algunas experiencias que les aconsejo mucho seguir y que son ejemplos de educación fuera del aula y que son proyectos además que no nada más nacieron así como así, sino que ha habido un trabajo de años. Les recomiendo mucho los encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes que derivaron o digamos que el proyecto que derivó todo este proceso de formación fue la primera agencia de comunicadoras indígenas y afrodescendientes que se llama Notimia, que les recomiendo que la sigan. Comenzó con el apoyo del Centro Cultural España y pues ya vean la cantidad de ahora patrocinios que tienen y eso, o sea, ¿quién se preocupaba, ¿no? Por el papel como comunicadoras de las mujeres indígenas y afrodescendientes? Pues aquí vemos, ¿no? Que sí se puede y que fue un proceso de muchos años y fuera del aula. Bueno, el año pasado fue el cuarto, por este contexto de COVID, pues ya sabemos que todo se complicó. Y una escuela maravillosa que viene de España, que es la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Rosario de Acuña era una periodista que nació en Madrid, pero que murió en Gijón, y por eso se hace en esta ciudad de España, en la escuela, que la encabeza la doctora Amelia Valcárcel, esta filósofa de la que les hablaba, y lo que se hace es discutir y actualizar a las mujeres en temas de teoría feminista. Y aquí sí ya los proyectos que yo, inspirada en esto y en otras cosas, y en seguir mi proyecto de doctorado, surge la Escuela Feminista de Comunicación, que la idea es formar a las mujeres en temas de comunicación, pero además promover su empoderamiento, generar comunidad, y estamos haciendo una familia súper bonita de colaboradoras, de redes. Vamos a pensar ya en una agenda el próximo año para lanzar productos comunicativos y bueno, pues hemos hecho editatonas, que son estos ejercicios que les decía. ¿En qué se diferencia de otros procesos? Que aquí hay mucha rigurosidad teórica.
y que además aquí se respeta la agenda feminista. Aquí no hablamos de explotación sexual, aquí somos críticas del género, aquí hay una posición política, ¿no? Y bueno, pues el Centro Cultural España, que ha sido súper generoso conmigo. Y aquí recupero esto del tejido. Este año tuvimos el encuentro feminista sobre comunicación, tejiendo esperanzas alternativas, y yo decía ahora estoy subiendo como toda la memoria para hacer un sitio, decía en el posicionamiento del encuentro que habíamos recuperado esto de tejiendo, porque el tejido, la costura, el bordado, había sido la forma de resistencia de nuestras ancestras. Ahí también incluso en el cabello, las mujeres afrodescendientes tejían las rutas de escape, guardaban semillas en los tiempos de la colonia. Entonces, el tejido tiene un significado bien importante en lo que hoy es América Latina, y me parece que el tejido, además pensando en esto, voy tejiendo, voy haciendo figuras, ideas, y la idea de tejer esperanzas, pues no desde un punto de vista religioso, sino político, con una dosis de realismo y alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Desde dónde vamos a trabajar? Y lo último que sacamos fue el diplomado en comunicación y feminismo en conjunto con la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural España. Ninguno de estos procesos cuesta un solo peso para las mujeres, y bueno, es también por el apoyo justo del Centro Cultural España y de la AECID. Y pues bueno, el lunes, espero que la próxima semana publiquemos a las participantes. Nos llegaron 1,200 solicitudes y solo hay 40 espacios, entonces estamos leyendo con mucho cuidado las aplicaciones. Entonces, así es como yo seguí promoviendo. Digo, mi compromiso es con la educación de las mujeres, porque yo soy muy realista. ¿Qué puedo ofrecer en realidad a todas? ¿Qué puedo compartir? Lo que a mí me ha transformado la vida, y es la educación, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, Alta nos da chance, o creo que ya estamos en tiempo para las preguntas. Justo estamos en tiempo, pero no sé si podemos tomarnos, o ya cerramos ahí, Alta. Tú dime, tú mandas. Pues si pudieran hacer sus preguntas muy breves para que puedas contestarles y ya cierres, sin problema. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por el taller. Yo quisiera que, em, no sé si pudieras darme luz alguna fuente bibliográfica. Yo soy profesora y he dado clases a muchos niveles. Actualmente estoy más enfocada en los niños, y ahora, reconociéndome como feminista, he encontrado como actitudes muy, muy particulares en los niños pequeños, ¿no? Las diferencias, pues, que veo que no tienen que ver como con esta idea de que nos han impuesto, de que los niños varones son más activos por naturaleza que las niñas, ¿no? Sino que tiene que ver con cuestiones de crianza. Entonces, los niños pequeños son muy, muy demandantes de atención, tanto cuestiones positivas en el sentido de que, maestra, hice esto y lo otro, pero interrumpen mucho como eh, la dinámica con todos, sobre todo con las niñas, porque las niñas suelen ser muy, muy, suelen ser o calladas, y ellas suelen ser muy, muy obedientes, ¿no? Y yo trato como de romper esta cuestión, ¿no? O sea, que las niñas se muevan más, hacerle más caso a las niñas, pero no me gustaría tampoco, o sea, luego siento feo, no me gustaría como dañar a los niños más pequeños, porque al momento de no prestarles la atención que me están demandando, ¿no? Pero entiendo, por el hecho de que he dado clases a adultos y a adolescentes, entiendo que esta como acaparamiento de la atención se continúa en niveles mayores, ¿no? O sea, los hombres ya cuando están mayores, o los adolescentes, los varones, quitan la palabra y quieren imponer como cierto, no sé, como
llamar la atención a partir de faltar el respeto tanto a la profesora, a mí también como por mi físico, que soy como muy chaparrita y todo, creen que pueden también como faltarme el respeto por eso. Y de mayores también, ¿no? O sea, los hombres suelen cuestionar mucho, pero a veces ni siquiera, la mayoría de las veces sin fundamento. Y creo que esto viene desde que son niños, desde que están pequeños. Entonces, no sé si tuvieras alguna estrategia, que me pudieras compartir alguna estrategia para poder como equilibrar este trato con los estudiantes, ¿no? Y ya, muchas gracias. Gracias a ti. Miren, les propongo una cosa, porque hay muy poquito tiempo y hay más cursos. Entonces, no sé si ven que en el chat acabo de poner mi correo, que es raquelramizal17@gmail.com. Lo pueden ver todas y todos. Lo que les propongo es que si gustan, porque ya estamos sobre tiempo, me escriban y les puedo mandar estas recomendaciones. Por ejemplo, como la que tú me dices, Janet, ¿te parece bien? Para que les pueda también contestar y darle el tiempo que merece su pregunta. Veo por ahí, creo que es mi hermana quien tiene la mano, una de las que tiene la mano levantada, pero pues a ti te platico en una llamada o comiendo, entonces no te preocupes. Y los demás, pues las y los demás, con toda confianza, escríbanme. Sí se puede ver mi correo, ¿verdad? En el chat. Sí, Raquel, sin problema. Perfecto. Entonces, eso es lo que les propongo porque ya no nos va a dar el tiempo. Y pues mil gracias por su atención, por su acompañamiento. Alta, muchas gracias. Te mando un abrazo con mucho cariño y agradecimiento porque sé que estos momentos son de un rollo y más trabajo para ti. Entonces, muchas gracias por todo tu apoyo y generosidad. Un reconocimiento para ti, todo el equipo del centro educativo. Y pues a todas y a todos les abrazo muy fuerte y nos vemos hasta septiembre, que va a ser el próximo curso sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres. No, perdón, va a ser sobre feminismos populares en septiembre y en breve vamos a tener el curso sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, que todo vaya muy bien para ustedes y sus familias. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Abrazos y buen fin de semana. Muchas gracias, Raquel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alta. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bye.